Te despiertas en medio de la madrugada con el corazón acelerado. El aire parece faltar. Los pensamientos se disparan a una velocidad imposible de controlar. Entonces haces aquello que aprendiste desde niño. Doblas las rodillas, cierras los ojos y empiezas a orar. Pides paz, suplicas calma, prometes que vas a confiar más. 15 minutos después, te levantas de la cama aún más angustiado que cuando te arrodillaste. La ansiedad no solo permanece, sino que parece haberse multiplicado. Y entonces llega esa pregunta que corroe el alma. ¿Será que Dios realmente me está escuchando? La verdad que nadie tiene el valor de decir es esta. El problema no es Dios. El problema es la forma en que estás orando. Existe un tipo de oración que alimenta la ansiedad en lugar de destruirla, y en este momento puede que estés practicando exactamente ese tipo. La diferencia entre la paz que sobrepasa todo entendimiento y el tormento silencioso que consume tus días está en un único versículo que la mayoría de los cristianos citan, pero nunca han comprendido realmente. Salmos 91:1. No es un versículo más bonito para colocar en la pared del salón. Es una revelación quirúrgica sobre dónde está realmente posicionada tu mente cuando abres la boca para hablar con Dios. La ansiedad cristiana es la forma más cruel de sufrimiento porque viene acompañada de culpa. Te sientes ansioso y, simultáneamente, te sientes culpable por estar ansioso. Al fin y al cabo, ¿no confías en Dios? ¿No lees la Biblia? ¿No oras? Entonces, ¿por qué tu pecho sigue oprimido? ¿Por qué te despiertas todos los días con ese presentimiento terrible de que algo horrible está a punto de suceder? La respuesta está escondida en un patrón que pasa desapercibido. Has estado tratando a Dios como una sala de urgencias emocional. Apareces en su presencia solo cuando el dolor es insoportable. Llamas a la puerta del cielo solo cuando la tormenta ya ha inundado tu casa. Y después esperas que una única oración desesperada resuelva semanas, meses o incluso años de ausencia. No funciona así. Nunca funcionó. El Salmo 91:1 no es una promesa para visitantes ocasionales. Es una garantía reservada para residentes permanentes. Y esa diferencia lo es todo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo no comienza con el que visita, o el que recurre, o el que eventualmente recuerda. Comienza con el que habita. Habitar no es lo mismo que visitar. Cuando visitas un lugar, llevas una maleta. Cuando habitas, vacías las cajas. Cuando visitas, mantienes tus raíces en otro sitio. Cuando habitas, creas raíces profundas. La mayoría de las personas ora como quien visita un hotel 5 estrellas. Entra, disfruta del confort temporal, se siente bien durante algunas horas y después vuelve a la casa donde realmente vive. Y esa casa no es la presencia de Dios, es la preocupación, es la rumiación mental, es el control obsesivo, es el intento frenético de resolver todo solo. Habitar en el abrigo del Altísimo significa que tu residencia primaria no es la ansiedad, es Él. Cuando oras pidiendo paz pero tu mente habita en el caos, estás pidiendo un favor a un Dios que visitaste de paso. Cuando oras suplicando calma pero pasas 23 horas del día rumiando sobre escenarios catastróficos, no estás habitando en el abrigo, estás durmiendo en la calle y corriendo hacia adentro solo cuando la lluvia se vuelve demasiado fuerte. Y después te preguntas, ¿por qué la tormenta no para? ¿Por qué sientes que Dios no te escucha? Él escucha, siempre escuchó. El problema es que tú no te quedas. Escuchas la respuesta, sientes un alivio momentáneo y vuelves inmediatamente al lugar donde realmente vives, el territorio mental de la preocupación constante. El Salmo 91 no está ofreciendo un refugio temporal, está ofreciendo un cambio de residencia, y mientras te niegues a hacer ese cambio, la ansiedad seguirá siendo la dueña de tu casa. Existe un segundo elemento en aquel versículo que destruye completamente la teología superficial que tantos predican. Morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice, lucha bajo la sombra, o esfuérzate bajo la sombra, o demuestra que eres digno bajo la sombra. Dice, morará. La palabra hebrea usada aquí es lun, que significa literalmente pasar la noche, pernoctar, permanecer. Es la misma palabra usada cuando alguien se hospeda en un lugar seguro durante la noche. No es una parada rápida, es una permanencia confiada. Pero aquí está el problema. No puedes descansar en un lugar donde no confías. No puedes dormir profundamente en una casa que crees que puede derrumbarse en cualquier momento. Y es exactamente así como has estado tratando a Dios.
como una estructura inestable, como alguien que tal vez te proteja, tal vez no, como alguien que puede responder o puede ignorar. Esa desconfianza sutil, esa duda velada, es el veneno que transforma tus oraciones en combustible para la ansiedad. Piensa en esto. Cuando oras diciendo, Señor, quita esta ansiedad de mí, ¿qué estás diciendo realmente? Estás admitiendo que la ansiedad es más fuerte que tu capacidad de soportarla. Estás declarando que eres una víctima indefensa de un sentimiento. Y Dios, en lugar de ser tu refugio permanente, se convierte en tu petición de rescate de emergencia. La oración deja de ser comunión y se transforma en pánico. Cada palabra que sale de tu boca está empapada de desesperación y desconfianza. Dios, si tú no haces algo ahora, voy a perder la cabeza. Señor, necesito que me calmes porque no aguanto más. Esas oraciones no nacen de alguien que habita en el refugio. Nacen de alguien que está perdido en la tormenta y grita pidiendo ayuda. Y aunque Dios escucha hasta el grito más desesperado, Él no construyó el refugio solo para emergencias. Lo construyó para vivienda, para vida, para permanencia. Filipenses 4, 6, 7. No es un accesorio bonito para tazas cristianas. Es una receta específica que exige ingredientes específicos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en el orden. No es solo ora cuando estés ansioso, es ora con acción de gracias. Es decir, ora reconociendo que Dios ya te protegió antes. Ora recordando que Él nunca falló. Ora habitando en la memoria de su fidelidad, no en el terror de tus fantasías catastróficas. La ansiedad crece cuando tu oración está enfocada en aquello que puede salir mal. La paz crece cuando tu oración está anclada en aquello que Dios ya probó que es. Pero aquí está el error mortal que destruye la eficacia de la oración de millones de cristianos. Tratan la presencia de Dios como un interruptor. La encienden cuando necesitan luz y la apagan cuando creen que ya han visto suficiente. El Salmo 91 describe una realidad completamente opuesta. Habitar no es un interruptor, es un estado permanente. No es algo que enciendes por la mañana durante 10 minutos de devocional y después olvidas hasta el día siguiente. Es una conciencia constante. Es vivir con la certeza de que, independientemente de lo que suceda fuera del refugio, allí dentro estás seguro. Y cuanto más tiempo permaneces consciente de esa seguridad, menos poder tiene la ansiedad sobre ti. La paz no es algo que Dios te inyecta mediante petición urgente. Es algo que se desarrolla orgánicamente en aquellos que habitan continuamente en su presencia. Déjame mostrarte una prueba práctica. Cuando algo malo sucede en tu vida, ¿cuál es tu primer movimiento mental? ¿Es el pánico? ¿Es la desesperación? ¿Es ese nudo instantáneo en el estómago acompañado de 1000 preguntas sin respuesta? Si es eso, entonces tu residencia mental no es el refugio del Altísimo. Es el campo abierto de la vulnerabilidad. Cuando habitas realmente en el refugio, tu primera reacción no es el miedo, es la confianza. No porque seas más fuerte, no porque seas más espiritual, sino porque tu mente está entrenada para reconocer que cualquier tormenta que aparezca afuera no puede tocar a quien está protegido dentro. Esa no es una conquista de un día, es el resultado de años de permanencia, de elección diaria, de negativa a salir del refugio incluso cuando todo invita al pánico. La continuación del Salmo 91 no es coincidencia. Los versículos 2 al 10 despliegan la consecuencia de habitar. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Fíjate que cada promesa está condicionada a la habitación, porque has puesto a Jehová, no porque visitaste o porque te acordaste. Has puesto tiempo verbal de conclusión, de establecimiento, de decisión final.
La ansiedad prospera en la incertidumbre. Tu mente crea 10.000 escenarios posibles sobre lo que puede suceder mañana, la próxima semana, el próximo año. Y cuanto más alimentas esos escenarios, más reales se vuelven en tu sistema nervioso. Tu cuerpo no puede distinguir entre una amenaza imaginaria y una amenaza real. Entonces reacciona de la misma forma: corazón acelerado, respiración corta, músculos tensos, cortisol disparado. Y tú interpretas esa reacción como prueba de que algo terrible está realmente a punto de suceder. Es un ciclo vicioso. Pensamiento ansioso genera síntoma físico. Síntoma físico genera más pensamiento ansioso. Y en medio de ese ciclo infernal, oras pidiendo paz. Pero la oración no interrumpe el ciclo, porque no estás habitando en el lugar donde el ciclo pierde el poder. Estás solo pidiendo un alivio temporal mientras continúas viviendo mentalmente en el epicentro del caos. Jesús fue absolutamente claro sobre esto en Mateo 6:25-34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este texto no es una sugerencia poética, es un mandamiento directo. No os afanéis. No es intentad no afanaros. No es haced lo mejor que podáis. Es una orden. Y fíjate en el fundamento de la orden. Vuestro Padre Celestial sabe. Él sabe lo que necesitas. Él sabe de qué tienes miedo. Él sabe lo que te mantiene despierto por la noche. Y aún sabiendo todo eso, su instrucción no es ora más fuerte o intenta controlarlo todo mejor. Es buscad el reino en primer lugar. Es decir, habita. Haz de su presencia y de sus propósitos tu residencia primaria. Porque cuando el reino es tu dirección, el resto deja de ser una amenaza. La expresión hombres de poca fe no es un insulto, es un diagnóstico. Poca fe no es ausencia de fe. Es fe insuficiente para sostener el peso de la vida. Es creer en Dios, pero no lo suficiente para descansar en Él. Es confiar, pero no lo suficiente para dejar de intentar controlarlo todo solo. Es saber que Él puede, pero tener miedo de que Él no vaya a hacerlo. Esa fe raquítica, esa confianza intermitente, es el motivo por el cual tus oraciones contra la ansiedad no funcionan, porque no estás orando desde una posición de habitación, estás orando desde una posición de duda, y la oración empapada de duda no destruye la ansiedad, la alimenta. ¿Quieres saber cómo es la oración de alguien que realmente habita en el refugio del Altísimo? No es desesperada, es declarativa, no es una petición de socorro, es una afirmación de realidad. Salmo 91:2 es el ejemplo perfecto. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No dice, espero que Él sea, o tal vez Él llegue a ser. Dice, mi Dios, presente, factual, inquebrantable. Cuando oras desde esa posición, no estás suplicando por algo que no tienes. Estás declarando aquello que ya es verdad, y tu mente, que estaba acostumbrada a vivir en modo de supervivencia, comienza lentamente a adaptarse a la seguridad. Porque aquello que declaras repetidamente, eventualmente lo crees, y aquello que crees, eventualmente lo vives. Pero déjame ser brutalmente honesto contigo. Cambiar la forma en que oras va a exigir que cambies la forma en que vives. No puedes orar como quien habita en el refugio si pasas el resto del día habitando en las redes sociales, en las noticias catastróficas, en las conversaciones tóxicas y en las preocupaciones obsesivas. No funciona así.
La oración no es una fórmula mágica que anula las consecuencias de tus elecciones mentales. Es el reflejo de aquello en lo que realmente habitas. Si habitas en el miedo, vas a orar con miedo. Si habitas en la presencia de Dios, vas a orar con confianza. Y la única forma de comenzar a habitar en su presencia es tomar decisiones diarias, prácticas y dolorosas sobre dónde permitir que tu mente resida. Romanos 12:2 es quirúrgico en esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación no sucede a través de un único momento intenso de oración. Sucede a través de la renovación continua de la mente. Y renovación de la mente significa reprogramación. Significa enseñar a tu cerebro a ir a un lugar diferente cuando llega la tormenta. Porque ahora, el lugar predeterminado es la ansiedad, es la preocupación, es la rumiación. Pero si inviertes tiempo real, diario, habitando conscientemente en la presencia de Dios, a través de su palabra, a través de oración contemplativa, a través de momentos deliberados de silencio y escucha, el lugar predeterminado comienza a cambiar. Y cuando el lugar predeterminado cambia, tu reacción a la vida cambia. Y cuando tu reacción cambia, la ansiedad pierde territorio. Hay una razón por la cual 2 Corintios 10:5 dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los pensamientos no son neutrales, son soldados. O luchan por ti o contra ti. Y cuando aparece un pensamiento ansioso, tú tienes una elección. Puedes seguirlo, puedes alimentarlo, puedes construir un escenario completo alrededor de él. O puedes capturarlo, puedes interrogarlo, puedes compararlo con la verdad de quien Dios dice que es y con las promesas que Él hizo. Y si el pensamiento no sobrevive a esa comparación, descártalo. Pero eso exige que conozcas las promesas. Exige que hayas pasado tiempo suficiente en el refugio para reconocer la diferencia entre la voz de Dios y la voz de la ansiedad. Isaías 26:3 ofrece una de las promesas más poderosas y menos aplicadas de la Biblia. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Completa paz, no paz inestable, no paz condicional, completa. Pero fíjate en la condición, pensamiento que persevera. La palabra hebrea para pensamiento que persevera es samak, que significa apoyado, sostenido, mantenido. No es un propósito que oscila, no es una intención que cambia según las circunstancias. Es una decisión inquebrantable de mantener la mente enfocada en él. Y la consecuencia de esa firmeza es paz completa. Pero la mayoría de los cristianos nunca experimenta esa paz porque su propósito no es firme, es intermitente, es negociable. Es abandonado tan pronto como la presión aumenta. Entonces, ¿dónde está el secreto que destruye la ansiedad? No está en una técnica de oración, no está en un versículo que repites como un mantra. Está en el cambio radical de dirección mental. Está en dejar de visitar a Dios solo cuando estás en crisis y comenzar a habitar en Él como estado permanente. Y eso no es complicado, pero es difícil, porque exige que renuncies al control. Exige que confíes completamente en una realidad que no ves. Exige que declares su fidelidad incluso cuando tus sentimientos gritan lo opuesto. Exige que elijas, todos los días, múltiples veces al día, reposicionar tu mente bajo la sombra del Omnipotente, en lugar de dejarla vagar por los campos abiertos del caos. Comienza con la mañana, antes de coger el móvil, antes de verificar los mensajes, antes de hundirte en la urgencia del día, haz una declaración en voz alta. No una petición, una declaración. Señor, tú eres mi refugio. Hoy, yo habito en ti. Cualquier tormenta que venga, no puede alcanzarme porque mi morada no es el miedo, es tu presencia. ¿Parece simple? Lo es. ¿Parece poderoso? Solo si haces esto todos los días durante meses, porque el problema no es que no sabes qué hacer, es que no has hecho suficiente tiempo para que la verdad reescriba los patrones automáticos de tu mente. Y durante el día, cuando aparezca la ansiedad, no entres en pánico con su presencia. La ansiedad no es pecado, es un síntoma, es la alarma avisando que tu mente salió del refugio. Entonces, cuando sientas la opresión en el pecho, en lugar de entrar en desesperación, haz una pausa, respira y pregúntate, ¿dónde está mi mente en este momento? ¿Está habitando en la presencia de Dios o está vagando por las catástrofes imaginarias?
y después deliberadamente tráela de vuelta. Salmo 23:3 dice que Él confortará mi alma. Confortar significa traer de vuelta al lugar original, y el lugar original de tu alma no es la ansiedad, es la paz que viene de descansar bajo la sombra del Omnipotente. Juan 14:27 registra una promesa que Jesús hizo en la víspera de su muerte. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Jesús ofrece no es la ausencia de problemas, es la presencia constante de seguridad en medio de los problemas. Es saber que, independientemente del tamaño de la tormenta, el refugio es más fuerte. Pero fíjate en la instrucción final. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nuevamente, no es una sugerencia, es una orden, y las órdenes implican capacidad de obedecer. Jesús no daría una orden imposible. Eso significa que tú tienes el poder de decidir si tu corazón va a vivir perturbado o en paz. Y esa decisión no se toma una única vez, se toma miles de veces. Cada vez que eliges dónde va a habitar tu mente. Hay personas que han orado durante años pidiendo liberación de la ansiedad y nunca vieron cambio, y después culpan a Dios. Dicen que Él no responde, que a Él no le importa, pero la verdad es que Dios ya respondió. La respuesta está en el Salmo 91:1. Habita en el refugio. La paz no viene cuando Dios elimina las tormentas de tu vida. Viene cuando finalmente aprendes a permanecer en el único lugar donde las tormentas no tienen autoridad sobre ti. Y mientras te niegues a hacer ese cambio de residencia, mientras continúes viviendo mentalmente expuesto a los elementos y solo corriendo hacia adentro cuando el dolor se vuelve insoportable, la ansiedad va a seguir gobernando tu vida. Porque el problema nunca fue la falta de poder de Dios. Siempre fue tu negativa a permanecer donde el poder de Él opera plenamente. Y aquí está la parte final que necesita ser dicha, aunque sea dolorosa. La ansiedad crónica, en muchos casos, no es solo un problema emocional. Es un problema espiritual disfrazado de problema psicológico. Es la consecuencia física de vivir fuera de la presencia de Dios. Es tu cuerpo manifestando la realidad de que tu alma no está en casa. Puedes intentar medicarla, puedes intentar ignorarla, puedes intentar gestionarla con técnicas de respiración y aplicaciones de meditación. Y esas cosas pueden ayudar a aliviar los síntomas, pero nunca van a curar la raíz. Porque la raíz no es química, es espiritual. Y la curación no viene de un comprimido, viene de volver a casa, de habitar en el lugar para el cual fuiste creado, bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No dice, preocúpate intensamente hasta que algo cambie. Dice, guarda silencio. Y guardar silencio no es pasividad, es confianza activa. Es la certeza profunda de que, mientras estás en el refugio, Él está en control. Y todo lo que necesitas hacer es permanecer, no huir, no intentar resolverlo todo solo, no entrar en pánico, solo permanecer, porque aquellos que permanecen eventualmente ven pasar la tormenta, ven manifestarse la fidelidad, ven cumplirse la promesa. Pero aquellos que salen corriendo del refugio cada vez que el trueno asusta, nunca experimentan la plenitud de la protección, nunca conocen realmente lo que significa estar seguros. Porque la seguridad, para ellos, siempre es condicional, siempre temporal, siempre amenazada por el próximo problema. La ansiedad quiere convencerte de que necesitas estar constantemente alerta, que si bajas la guardia, algo terrible va a suceder, que si dejas de preocuparte, estás siendo irresponsable. Y esa mentira es tan seductora que millones de cristianos viven décadas enteras creyendo que la preocupación es lo mismo que la vigilancia. Pero Proverbios 3:5-6 destruye esa lógica. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No dice, preocúpate intensamente para garantizar que todo salga bien. Dice fíate. Y confiar significa abdicar de la ilusión de que estás en control. Significa reconocer que hay alguien infinitamente más capaz guiando tus pasos. Y que tu trabajo no es descifrar todos los escenarios posibles, es permanecer bajo su sombra mientras Él endereza el camino. Entonces aquí está la única cosa que necesitas hacer. No es complicada, pero va a exigir todo de ti. Decide, hoy, que vas a cambiar de residencia, que la ansiedad no es más tu dirección,
que la preocupación no es más tu estado predeterminado, que vas a habitar diariamente, conscientemente, deliberadamente, en el refugio del Altísimo. Y cuando venga la tormenta, porque va a venir, no vas a salir corriendo, vas a permanecer. Vas a declarar la realidad del Salmo 91. Vas a recordar a tu corazón dónde realmente vives. Y lentamente, día tras día, elección tras elección, tu mente va a comenzar a creer en aquello que has declarado. La opresión en el pecho va a comenzar a aflojarse. Los pensamientos catastróficos van a comenzar a perder fuerza. Y finalmente, vas a experimentar aquello que Filipenses 4:7 prometió. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque la paz no es la ausencia de tormenta. Es la presencia constante de un refugio inquebrantable. Y ese refugio siempre estuvo disponible. Siempre estuvo esperando. Lo que faltaba no era su disponibilidad, era tu permanencia. Ahora bien, hay algo más que necesita ser expuesto con absoluta claridad. La diferencia entre conocer este principio intelectualmente y vivirlo experiencialmente es la misma que existe entre leer un manual de natación y lanzarte al agua. Puedes memorizar el Salmo 91 completo, puedes citarlo en conversaciones, puedes incluso enseñarlo a otros. Pero si tu respuesta automática ante la adversidad sigue siendo el pánico, entonces no has habitado, has estudiado. Y estudiar sobre el refugio no es lo mismo que vivir en él. Daniel es un ejemplo perfecto de alguien que verdaderamente habitaba. Cuando fue lanzado al foso de los leones, la Escritura no registra ningún grito de desesperación. No hay súplicas frenéticas, no hay negociación con Dios, solo silencio, un silencio tan profundo que el rey Darío pasó la noche en vela preocupado, mientras Daniel dormía entre las fieras. ¿Cómo es posible dormir rodeado de depredadores? Porque su residencia mental no era el foso, era la presencia de Dios. Y cuando habitas en el refugio, hasta un foso se transforma en una habitación segura. Compara eso con la reacción de la mayoría de los creyentes ante una simple reunión difícil en el trabajo, ante una conversación incómoda con el cónyuge, ante un resultado médico pendiente. El sistema nervioso se dispara como si estuvieras siendo perseguido por un león literal, y después te preguntas por qué Daniel pudo y tú no puedes. La respuesta no es que Daniel era especial, es que Daniel había invertido décadas habitando. Cuando llegó la prueba definitiva, no tuvo que aprender a confiar. Ya lo sabía hacer. La confianza era su lenguaje materno. La tuya todavía es un segundo idioma que hablas con acento y que abandonas tan pronto como la presión aumenta. José es otro caso devastador de habitación inquebrantable. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado, encarcelado injustamente. Y en medio de ese infierno de 13 años, la Biblia dice en Génesis 39:21, pero Jehová estaba con José. No dice que Jehová apareció eventualmente para rescatarlo. Dice que estaba con él, tiempo continuo, presencia constante. Y porque José habitaba en esa conciencia, no permitió que la amargura construyera un hogar en su corazón. No permitió que la venganza se convirtiera en su propósito. Habitó en la presencia de Dios, incluso cuando todo alrededor sugería que Dios lo había abandonado. Y años después, cuando se reveló a sus hermanos, su declaración fue demoledora. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. No era un eslogan motivacional, era el resultado de haber permanecido consciente de la soberanía de Dios, incluso en los momentos en que esa soberanía era invisible a los ojos humanos. Tu problema no es que no conoces estas historias, es que las has convertido en cuentos inspiradores en lugar de modelos replicables. Tratas a Daniel y José como superhéroes espirituales que tenían algo que tú nunca podrás tener, pero la Biblia no los presenta así. Los presenta como humanos ordinarios que tomaron la decisión extraordinaria de hacer de Dios su residencia permanente. Y si ellos pudieron en medio de fosos y prisiones, tú puedes en medio de tu trabajo estresante, de tu matrimonio complicado, de tu cuenta bancaria preocupante. La diferencia no está en la magnitud de la prueba, está en la ubicación de tu mente durante la prueba. Aquí hay otra verdad incómoda que necesita ser confrontada. La ansiedad crónica destroza tu capacidad de amar bien. Cuando vives en estado constante de alerta, cuando tu sistema nervioso está siempre activado, cuando tu mente nunca descansa, no tienes energía emocional para darte a otros. Tus relaciones se convierten en transacciones funcionales. Tu matrimonio sobrevive, pero no prospera.
Tus hijos tienen un padre presente físicamente pero ausente emocionalmente. Tus amistades son superficiales porque no tienes la capacidad de sostener profundidad. Y todo esto refuerza el ciclo de ansiedad porque los humanos fuimos creados para conexión. Cuando esa conexión se deteriora, la sensación de aislamiento aumenta, y el aislamiento alimenta más ansiedad. Es una espiral descendente que solo se rompe cuando finalmente regresas al refugio. Primera de Juan 4:18 expone esto con una precisión quirúrgica. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. El amor perfecto al que se refiere no es tu amor hacia Dios, es el amor de Dios hacia ti. Y cuando habitas en la conciencia constante de ese amor, el temor pierde su poder. Pero aquí está el problema. La mayoría de los cristianos cree teóricamente que Dios los ama, pero vive prácticamente como si estuvieran en periodo de prueba, como si cada error pudiera resultar en abandono, como si la gracia fuera condicional. Y esa duda fundamental sobre el amor de Dios es el combustible nuclear de tu ansiedad, porque si no estás absolutamente seguro de que Él te ama independientemente de tu desempeño, nunca podrás descansar verdaderamente. Y aquí entra uno de los componentes más ignorados en la batalla contra la ansiedad: la gratitud activa. Fíjate cómo Filipenses 4:6 no dice solo orad, dice orad con acción de gracias. La gratitud no es un accesorio emocional bonito, es una arma estratégica, porque la gratitud y la ansiedad no pueden coexistir en el mismo espacio mental. Cuando tu mente está genuinamente enfocada en aquello por lo que estás agradecido, la preocupación sobre lo que puede salir mal pierde fuerza, no porque los problemas desaparezcan, sino porque tu perspectiva cambia. Empiezas a ver la fidelidad pasada de Dios como garantía de su fidelidad futura, y esa certeza recalibra tu sistema nervioso. Pero aquí está el truco. La gratitud solo funciona cuando es específica y constante. Decir gracias Dios por todo es tan vago que tu cerebro no procesa nada. Necesitas entrenar tu mente para buscar activamente evidencias de la bondad de Dios en medio de la dificultad. Gracias porque aunque perdí el empleo, todavía tengo salud. Gracias porque aunque esta relación terminó, aprendí lo que no quiero repetir. Gracias porque aunque el diagnóstico es difícil, no estoy enfrentándolo solo. Cada gratitud específica es un clavo en el ataúd de la ansiedad. Y si haces esto diariamente, durante meses, vas a notar que tu cerebro comienza a buscar evidencias de bondad antes de buscar evidencias de amenaza. Esa es la renovación de la mente en acción. Salmo 103:2 lanza un desafío directo. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, porque el olvido es el aliado más poderoso de la ansiedad. Cuando olvidas cómo Dios te sostuvo antes, el presente se vuelve aterrador. Cuando olvidas las puertas que se abrieron cuando parecía imposible, la puerta cerrada de hoy se convierte en una tragedia. Cuando olvidas las oraciones que fueron respondidas, la oración sin respuesta se convierte en evidencia de abandono. El olvido te roba la perspectiva, y sin perspectiva, cada problema parece terminal. Por eso David constantemente se hablaba a sí mismo en los Salmos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42:5. Él no estaba esperando que sus emociones cambiaran mágicamente. Estaba comandando a su alma que recordara, que volviera al refugio, que habitara nuevamente en la verdad en lugar de en el terror. Y tú necesitas hacer lo mismo. Necesitas convertirte en el comandante de tu propia mente en lugar de ser su víctima. Porque tu mente, si la dejas suelta, naturalmente irá hacia el peor escenario posible. Esa es la programación de supervivencia. Pero tú no fuiste creado solo para sobrevivir. Fuiste creado para habitar en paz incluso en medio de la guerra. Entonces, aquí está la aplicación final y más práctica. Hoy mismo, antes de que termine este día, vas a hacer 3 cosas. Primera, vas a escribir el Salmo 91:1-2 en un lugar donde lo veas múltiples veces al día, no para memorizarlo académicamente, sino para permitir que esas palabras interrumpan tus patrones ansiosos. Segunda, vas a crear una lista específica de 10 cosas por las que estás genuinamente agradecido, incluso en medio de tu situación actual, y cada mañana, durante los próximos 30 días, vas a leer esa lista en voz alta antes de hacer cualquier otra cosa. Tercera, cada vez que sientas la ansiedad subir durante el día, en lugar de entrar en pánico, vas a hacer una pausa de 60 segundos.
Vas a respirar profundamente y vas a declarar en voz alta: mi residencia no es este sentimiento. Mi residencia es la presencia de Dios, y en su presencia estoy seguro. ¿Parece demasiado simple? Exacto, porque no se trata de complejidad, se trata de constancia. No se trata de una revelación mística, se trata de decisiones repetidas. No se trata de sentir la paz inmediatamente, se trata de posicionarte en el lugar donde la paz habita, incluso cuando tu cuerpo todavía está temblando. Porque la habitación no es un sentimiento, es una elección, y esa elección, repetida miles de veces, eventualmente recablea tu cerebro, eventualmente transforma tu respuesta automática, eventualmente te convierte en el tipo de persona que otros miran y se preguntan: ¿cómo puede estar tan tranquilo en medio de esto? Y la respuesta será la misma que siempre fue, porque finalmente aprendiste a habitar en el refugio en lugar de solo visitarlo cuando todo lo demás falla. La paz que buscas no está en la ausencia de problemas, está en la presencia constante de aquel que es más grande que todos tus problemas juntos, y esa presencia siempre estuvo disponible. La pregunta nunca fue si Dios estaba dispuesto a darte refugio, siempre fue si tú estabas dispuesto a mudarte permanentemente.